Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Econtalks del Departamento de Economía. Soy Edmundo Beteta, profesor en el Departamento de Economía y director de Innovapuc, y tengo el gusto de tener como invitado al profesor Martín Tanaka, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales en la Escuela de Gobierno, doctor en Ciencia Política por Flaxo. Martín, es un gusto estar contigo hoy, y nuestro tema es conversar sobre la coyuntura política y en particular qué relación tiene hoy la economía con la institucionalidad política y por qué esto es importante para quienes nos escuchan y ciudadanos y ciudadanas de a pie. Empezaría entonces motivando el tema de cómo a los economistas sí nos interesa la institucionalidad política, y por eso tenemos a un experto como Martín. En la economía pública que enseñamos en la universidad, el Estado tiene tres funciones principales. La primera, cuidar la estabilidad macroeconómica, porque eso permite a la gente invertir, permite dar predictibilidad sobre un conjunto de reglas de juego, como por ejemplo la estabilidad de los precios. Y una segunda función es preocuparse por la eficiencia. Si los mercados tienen algunas fallas como monopolios, pues regularlos. Si nos faltan bienes públicos esenciales como la salud, la educación, pues preocuparse porque estos tengan calidad para que las personas florezcan en su productividad. Y la tercera función es la redistributiva. El mercado no genera resultados equitativos y el Estado tiene un rol al respecto para mejorar indicadores sociales. Y digamos que la economía en estos primeros años del siglo tuvo un desempeño muy bueno en lo que es estabilidad macroeconómica. Discutible cuán bien nos ha ido en cuanto a las otras dos funciones del Estado, pero al final del día hay muchas decisiones al respecto que son tomadas principalmente por actores políticos que en una democracia representativa surgen del voto popular, quien delega en estas autoridades la influencia en estas decisiones que se toman en los poderes del Estado. Entonces, ¿cómo las reglas de juego en la institucionalidad política, Martín, tienen relación con esta desazón, descontento que tiene la ciudadanía respecto de sus representantes políticos, anécdotas que todos los días ya no llaman la atención y que repercute finalmente en el bienestar de las personas? ¿Dónde las reglas de juego lo hicieron mal en la parte de institucionalidad política y por qué el elenco político que tenemos? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me parece muy bien que tengamos en la universidad estos espacios de diálogo interdisciplinarios que no son tan comunes, lamentablemente, y entonces me parece una muy buena iniciativa. Bueno, estás planteando varios temas muy complejos, ¿no? Yo quisiera empezar a entrar por la relación entre economía y política, ¿no? Como dices tú, hay mucho ruido político, entre comillas, y eso ha terminado afectando o termina afectando la estabilidad económica. Yo quisiera decir que nuestro país ha tenido como diferentes momentos, ¿no? Para entender esto de las relaciones entre economía y política. Yo creo que hay que partir del hecho de que la política siempre es conflictiva, siempre hay desacuerdos, siempre hay pluralidad política. El punto es que estos conflictos y estas desavenencias políticas no lleguen al extremo de generar mucha inestabilidad en términos institucionales y en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, en la década de los años 80 yo recuerdo un libro que publicó Efraín González de Olarte, que se llamaba El péndulo peruano. Y él decía que uno de los grandes problemas de la economía era pues que pasábamos de un gobierno a otro y nos íbamos de un tipo de orientación económica hacia el otro extremo,
Y claro, si nos vamos de un lado a otro, no construimos nada a largo plazo, ¿no? Lo llamativo es que en los últimos, digamos, en las primeras décadas de este siglo, ese péndulo se redujo en su vaivén, ¿no es cierto? Y tuvimos un poco más de estabilidad. Creo que la influencia, ¿cómo decirlo? Pesaron más influencias técnicas, ¿no? que estrictamente políticas, o en todo caso los políticos se avinieron a aceptar consideraciones técnicas, y ahora en el último tiempo creo que ese consenso elemental se ha roto y nuevamente estamos cayendo en políticas muy pendulares, ¿no es cierto?, donde se niegan, se desentienden consensos anteriores y caemos en esto que llamamos pues irresponsabilidad fiscal, populismo, lógicas estrictamente politizadas, clientelísticas, cortoplacistas, que ahora pues ponen en riesgo esta estabilidad que caracterizó al país en las últimas décadas, ¿no? Perfecto. ¿Y qué opinas entonces de esta idea que se tenía en las primeras décadas de este siglo respecto de que la economía y la política podían ir por cuerdas separadas? Yo recuerdo la primera década de este siglo, y prefiero leer unos datos cortos para no equivocarme. El crecimiento del PBI tuvo años espectaculares en lo que se llama el boom de commodities. En 2005, 6.3%, en 2006, 7.5%, en 2007, 8.5%, en 2008, 9.1% antes de la crisis asiática. Y por tanto, en los primeros 15 años de este siglo, lo que se llama crecimiento potencial era de 6%, ahora es solo 3%. Y en estos años, como ha remarcado un colega en una reciente entrevista, los términos de intercambio, que es el poder de compra de las exportaciones respecto de las importaciones, está en su mejor momento de los últimos 50 años. Y aún así, se creció el año pasado 3%, y este año, aunque el MEF de manera optimista señala 4%, solo 3% es lo que se espera, y hay alertas respecto del déficit fiscal, que el año pasado fue de casi 3.5%, el más alto en 25 años, y esa estabilidad macro era de lo rescatable del modelo económico, y más bien los políticos actuales claramente ya no respetan ese tipo de reglas. Se han atribuido con aval de Tribunal Constitucional iniciativa de gasto, desarrolla una serie de medidas, se aprobó recientemente un 2% del IGB para el impuesto de promoción municipal, que es un pilar del Foncomún, y eso puede generar más inestabilidad en el futuro. ¿Por qué antes respetaban cierto consenso y ahora no? ¿Qué hay en la calidad de los políticos que anecdóticamente han pasado de ser, a inicios de la década pasada, Congreso del 2011, estos personajes que eran famosos o por robar cable o por comer miles de pollos, a los casos actuales donde se ha hablado hasta de presuntas redes de prostitución, crimen, vínculo con las economías ilegales, como por ejemplo la minería ilegal? ¿Qué pasó con la calidad de los políticos peruanos que ya no respetan ese tipo de consensos básicos sobre la estabilidad? Sí, creo macro? que efectivamente hemos pasado de un momento en el que, digamos, criticábamos un respeto ya excesivamente reverencial al MEF y al BCR, ¿no? y cierta subestimación de la importancia de algunos temas sociales a ya hacer cualquier cosa, digámoslo así, ¿no? Ya estas ideas que vienen del Consejo Fiscal, de economistas profesionales advirtiendo riesgos, ya se desoyen por la representación política, ¿no? Yo tengo la idea, yo pienso que lo que ha sucedido es lo siguiente.
siempre nos hemos quejado de que los partidos políticos eran muy débiles en nuestro país, y eso era cierto, no deja de ser cierto. Sin embargo, creo que hasta el 2016 aproximadamente, esos partidos débiles tenían ciertos liderazgos y había ciertos personajes en el Parlamento que eran capaces de imponer ciertas normas de conducta en sus bancadas. Y las bancadas podían ser indisciplinadas, pero más o menos se ajustaban a cierta lógica. Entonces, es eso lo que le permitió a Alejandro Toledo tener una mayoría, lo que le permitió a Alan García y Ollanta Humala gobernar con una mayoría frágil, pero mayoría al fin. Y las bancadas tenían cierta lógica, digámoslo así. Específicamente, por ejemplo, el fujimorismo. El fujimorismo tenía una personalidad definida. Era el guardián del legado del gobierno fujimorista de los 90 y era, digámoslo así, el guardián de la ortodoxia económica, ¿no es cierto? Y los partidos de derecha también. Entonces, eso le da una mínima certidumbre a las cosas, a pesar de que había estos escándalos del comepollo, del robacable. Yo diría que las bancadas tenían cierta capacidad mínima de contención, ¿no es cierto? Entonces, creo que el 2016 para acá, para empezar, grupos de derecha, que antes eran muy celosos, guardianes de la ortodoxia, ahora proponen medidas populistas abiertamente, ¿no es cierto? Qué sé yo, retiros de fondos de AFPs, uso de las CTS, iniciativas de ese tipo. Qué sé yo, grupos de derecha ahora también desconocen contratos, que era como una palabra sacrosanta, ¿no es cierto?, en el vocabulario de la derecha, ¿no? Eso era solamente la ultraizquierda la que lo proponía. Ahora es la propia derecha la que desconoce contratos y tiene discursos muy agresivos en contra del sector privado. Y al mismo tiempo, los partidos han caído varios escalones más en su crisis, y yo diría que ahora incluso han perdido la capacidad de imponer esa mínima disciplina en sus bancadas, ¿no? Digámoslo así, Acción Popular, por ejemplo, es un partido donde se ve esto muy claramente, ¿no? Ya no hay dirigencias partidarias capaces de imponer una mínima coordinación y disciplina dentro de su bancada parlamentaria, ¿no? Las bancadas están fragmentadas y deciden claramente por su lado, y creo que eso también se puede decir de otros partidos, ¿no? Y claro, en los últimos tiempos han proliferado estas actitudes más personalistas, más populistas, ya no hay control partidario prácticamente, es inexistente, entonces florecen estas iniciativas muy cortoplacistas, muy oportunistas que caracterizan lamentablemente el Congreso actual, ¿no? Pero además de la coordinación y el control de estas organizaciones políticas, que son lo que tenemos, hay un tema también que quisiera que comentes respecto a la forma en que seleccionan a su elenco. Es decir, no es lo mismo las anécdotas o escándalos personales de algunas personas en el Congreso de inicios de la década pasada en comparación con la situación actual, donde presuntamente la mitad o más de los congresistas actuales tienen procesos penales. Entonces, ¿qué ha ocurrido en las reglas y en la forma de seleccionar candidatos para que lleguen personas de muy dudosa reputación al Congreso? Porque eso está dañando no solo la estabilidad macro, también las otras partes de lo que es una buena política económica. Por ejemplo, en salud no solo es la alta mortandad de la pandemia, hemos tenido también algo que ya se ha normalizado y nos genera vergüenza, que 2 años seguidos haya habido muertes por dengue, que es una enfermedad que era perfectamente controlable, prevenible. Lo mismo ha ocurrido con otras enfermedades. En el tema de la educación, lo que se había avanzado en mejorar la calidad de la educación superior ha sido revertido, sin mencionar más. Entonces, ¿qué ha pasado en la selección del elenco? ¿Qué ha fallado? Porque pareciera que vamos de mal en peor con miras a 2026. Sí, yo creo que efectivamente hay una caída notoria en la calidad de la representación.
no tanto por las reglas de selección de candidaturas, que siempre fueron malas y que siguen siendo malas, digamos, y que los intentos de reformarlas no han funcionado. Pero creo que parte de la explicación tiene que ver con el hecho de que en las primeras décadas de este siglo llegaron al Parlamento grupos que, nuevamente, siendo débiles, tenían un mínimo al menos un núcleo organizado medianamente orientado por consideraciones programáticas. Si miramos las primeras elecciones, vamos a encontrar al Partido Aprista, vamos a encontrar un grupo como Unidad Nacional que giraba alrededor del Partido Popular Cristiano, y vamos a encontrar grupos de izquierda, digamos, que se asociaron y que están presentes alrededor del gobierno de Alejandro Toledo o al gobierno de Ollanta Humala. Es decir, había un mínimo de núcleo organizado que imponía cierta racionalidad, me parece a mí, ¿no? Entonces, claro, siempre se les escapaban, digámoslo así, parlamentarios cuestionados o candidaturas cuestionadas en diferentes regiones del país, porque ningún partido en las últimas décadas ha tenido realmente cobertura nacional. Entonces, había mucha gente sobre la cual no había mucho control que terminaba llegando por diferentes regiones. Me parece que en las últimas elecciones, los partidos que han logrado tener más representación parlamentaria han sido claramente partidos que eran de los más improvisados, ¿no? Y por lo tanto su proceso de selección de candidatura fue totalmente caótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este Parlamento, miremos la candidatura de Pedro Castillo de Perú Libre, ¿no? O sea, como sus propios dirigentes lo dicen, su única aspiración era mantener el registro. Ellos no tenían ninguna expectativa de sacar una votación importante y, por tanto, la lista parlamentaria se armó de cualquier manera. No era importante quién era candidato al Parlamento porque no iban a meter muchos parlamentarios en su cálculo. Y, sin embargo, terminaron ganando la elección y ocupando la presidencia de la República. Y yo diría que eso es lo que ha pasado también, que grupos más consolidados han perdido espacio político y de repente y grupos más improvisados terminaron metiendo mucha representación, ¿no? Entonces han terminado teniendo presencia grupos cuyo, digámoslo así, que eran mucho más vehículos electorales para candidaturas personalistas, ¿no? El fujimorismo, por ejemplo, antes, digámoslo así, estaba esta imagen de ser un puño cerrado, muy articulado alrededor del liderazgo de Keiko Fujimori. ¿Se acuerdan ustedes la discusión del mototaxi, no? Era como un manejo muy centralizado. Ahora la sensación que hay es que el propio fujimorismo está muy fragmentado internamente y donde Keiko ya no tiene mayor capacidad de controlar e imponer claramente una línea, ¿no? Sino que hay allí transacciones internas muy complejas donde liderazgos regionales se han hecho muy fuertes y ya no tanto el núcleo central alrededor de ella, ¿no? Y yo creo que eso se puede ver en los diferentes partidos. Ya no hay control y hay mucho personalismo y muchas aventuras individualistas en los que alcanzaron representación parlamentaria. Quiero ir sobre ese punto. Mencionas personalismos, actitudes individualistas. También usaste la palabra improvisación. Pero aquí yo agregaría un elemento que no parece tan improvisado mirando hacia el futuro, que es el siguiente. Antes se reclamaba, recordemos al profesor Durán y todos sus trabajos sobre la influencia de los grupos de poder. Fuimos coautores en un libro respecto de las políticas de salud y él hizo un capítulo respecto de la influencia de los de cuello y corbata en el sector salud, en copar clínicas, seguros de salud, etc. El punto es que antes se podía discutir cuánto esos grupos influían en las decisiones de los congresistas, en las leyes. Pero ahora, habiendo improvisación, pareciera que hay presuntamente una penetración de grupos que sí tienen cierta capacidad de organización para defender ciertos intereses, minería ilegal, actividades económicas presuntamente delictivas, y parece que esos grupos sí tienen representación en el Congreso y que en la próxima campaña, mirando el futuro,
van a tener un poder económico para financiar las campañas. Quizás ya lo han hecho en los últimos años y no nos hemos dado cuenta, pero el proceso que viene entonces puede ser no solamente el de más improvisados, sino uno en el cual están respondiendo a intereses económicos muy concretos y que son contrarios al bienestar general. ¿Qué opinas al respecto? De acuerdo, creo que es algo muy importante y que ayuda a entender mucho de lo que está pasando en la política peruana últimamente, ¿no? Como dices, hemos pasado de un esquema en el cual, digamos así, el dinero fluía de arriba hacia abajo, de los grandes grupos de poder económico que financiaban campañas de sus candidatos favoritos, a, ¿cómo decirlo?, a una lógica más bien inversa, en donde el dinero fluye de abajo hacia arriba, ¿no?, de las economías regionales hacia la política. Entonces, partidos políticos que no tienen núcleos organizados y tienen el registro, se convierten en vehículos para candidaturas individuales de los diferentes intereses regionales. Y en los últimos años sabemos que las economías en las regiones, existe un poder económico muy grande alrededor de actividades informales y actividades ilegales. Entonces, ese dinero y esos intereses son los que están financiando campañas, promoviendo candidaturas, y entonces ingresa en la representación regional muchos representantes vinculados a esos sectores y, como decía, y las dirigencias nacionales no tienen capacidad de disciplinar a esos intereses, y entonces hemos terminado llegando a un parlamento en donde se legisla muy explícitamente a favor de esos intereses informales, y hemos pasado de lógicas en las cuales buscábamos combatir la corrupción y frenar la influencia de estos grupos delincuenciales a una lógica donde prima el garantismo, la presunción de inocencia, defender a los supuestamente injustamente inculpados, ¿no? Entonces es un cambio de énfasis muy, muy claro, muy explícito, muy evidente, y eso pues abre mucha preocupación respecto del futuro, ¿no?, del país. Estamos en una especie de encrucijada donde nos estamos jugando unos niveles de deterioro mucho mayores, ¿no?, que los que hemos tenido previamente. Ahora, en el contexto entonces de lo que viene, Martín, y al mencionar tú la palabra transaccional, se abre la posibilidad de que en lo transaccional, si el próximo Congreso empieza a representar más claramente esta diversidad de intereses que son contrarios al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, incluso podría haber hasta vínculos político-partidarios con extorsionadores, no lo descarto, pues estas transacciones pueden generar, en un contexto en el que el Congreso ha ido consolidándose como un poder cada vez más importante para erosionar el fisco y en general la calidad de las políticas públicas, pues la transacción llevará a un juego de toma y daca que puede multiplicar el conjunto de leyes que cotidianamente vemos y que son perniciosas. ¿Hay salida para esto? ¿Por qué no conversamos un poco en este último bloque sobre eso? Sí, bueno, lamentablemente encontrar razones para el optimismo es difícil en el último tiempo en el país, ¿no? Pero claro, todo va a depender, como suele suceder pues en las democracias, de cómo se juegan las cartas electorales en la próxima elección, ¿no? Quizá una manera de ilustrar el punto que quiero transmitir es hablar un poquito por ejemplo, de la candidatura fallida de Hernando de Soto hace poco, ¿no? Con Hernando de Soto uno puede tener discrepancias de cualquier tipo, pero creo que habría que reconocerle que es un tipo que tiene ideas y que quiere hacer política sobre la base de las ideas que tiene, estemos de acuerdo o no con ellas. Pero fíjate que alguien que tiene algunas ideas no tiene un vehículo electoral para hacer política. Entonces termina buscando asociarse
con grupos que tienen la inscripción y no tienen nada adentro. Y esos son los grupos más proclives a hacer la política basada en intereses particularistas, ¿no? Entonces, yo creo que si en la próxima elección esos grupos que son puro cascarón, que permiten que cualquiera los utilice como plataforma, logran una representación importante, vamos a tener más de lo mismo que hemos visto en el último, que estamos viendo en este Parlamento, ¿no? Si por el contrario, grupos que están mínimamente articulados alrededor de ideas o de plataformas, pensemos cada quien en las preferencias que tienen, más hacia la izquierda, más hacia la derecha o a donde sea, pero que están articulados alrededor de ideas, va a haber un poco menos de espacio para estos emprendimientos individualistas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se está jugando mucho, ¿no? Lamentablemente no hemos podido avanzar en grandes, ni en grandes ni en pequeñas reformas electorales mínimamente bien pensadas. La iniciativa de reforma política que se intentó implementar desde 2019 ya se ha revertido prácticamente en todas sus dimensiones. Recientemente el Parlamento, por ejemplo, ha dado marcha atrás en la inmunidad, restableciendo la inmunidad parlamentaria. Entonces, todo va a depender de cómo queden, repito, las cartas, ¿no?, jugadas en la próxima elección. Si es que logran un mínimo control del Parlamento, grupos organizados alrededor de programas, ideas, o si van a llegar estos cascarones que le han abierto la puerta a cualquiera con dinero suficiente para financiar campañas, ¿no? Ahora, en este contexto, para volver a motivar alguna reflexión positiva de tu parte, haré el contrapunto negativo comentándote que la configuración política de 2026 obviamente dependerá de la decisión del votante, y una ingenuidad es que los comentaristas recomiendan a los votantes informarse mejor y votar bien la próxima vez para que el resultado sea distinto, pero sabemos que la gente está ocupada en el día a día, que desde la economía hay teorías sobre el problema de acción colectiva donde a la gente racionalmente le conviene informarse poco o participar poco en política porque considera que lo que puede lograr es muy pequeño en cuanto a cambiar la situación. Entonces, si se repite lo de siempre, del votante que en los últimos 15 minutos se informa o trata de preguntar a otros por quién votar, o en el taxi por quién hay que votar, podemos seguir repitiendo lo mismo. ¿Hay salida? Creo que siempre hay que pensar dónde están las salidas y empujar el carro en esa dirección, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si bien es totalmente cierto lo que dices y la experiencia empírica de los últimos años lo demuestra, ¿no? Mucha gente decide faltando 2 semanas. Entonces, claro, todo depende de qué esté pasando en las 2, 3 semanas previas a la elección, ¿no? ¿Cuál es el estado de opinión? ¿Quiénes son las personas de las que se está hablando más? Y claro, la elección se va a terminar decantando por esas candidaturas, ¿no? Pero sí creo que entonces lo que podamos hacer por proveer información, todo lo que podamos hacer por advertir riesgos con diferentes candidatos va a ser útil. Y creo que además, claro, la gente va a terminar votando en medio de que hay 43 candidaturas posibles, ¿no es cierto? Va a terminar, claro, las candidaturas más conocidas van a terminar primando sobre las desconocidas por razones obvias, y luego, claro, habrá algunos que apuntarán al golpe de suerte, ¿no? En las semanas previas, ¿no? Bueno, recordamos que eso pasó con Pedro Castillo, era un candidato que no existía en las encuestas y que recién en las últimas 2 semanas apareció y terminó colándose a la segunda vuelta, ¿no? Si hay alguna información que va a fluir más intensamente y sin duda habrá que saber discriminar lo fake de lo verdadero para, si no tomar la mejor decisión en cuanto a encontrar a las personas ideales, porque lo ideal no existe, al menos poder desechar a lo más deleznable
de las candidaturas que sin duda se ofrecerán por doquier el próximo año. Así es, así es. Recordemos que vamos a elegir senadores, diputados, va a ser una elección compleja esta vez. Así es. Gracias, Martín, por tu participación y también agradecido a DECON-TOCS, invitando a nuestro público a seguirnos en redes y en los próximos episodios. Muchas gracias.